Ok, listo, estamos grabando y esperemos que todo salga bien. Si no, echémosle la bendición a esta cosa porque esperemos que no haya ningún problema. Bien, vamos a compartir la pantalla. Tenemos aquí, ¿dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. No veo dónde estamos. No, a ver. Ok. ¿Estás, corazón? No oigo tu palpitar. Aquí estamos. Listo, me confirman por favor si están viendo en la pantalla la presentación. Solamente necesito un sí, un pulgarcito arriba, algo. ¿No? Bueno, a ver. Vemos. Sí se ve, perfecto, excelente, gracias. Gracias, jovencitos. Bueno, vamos a hablar de estequiometría, un tema que es fascinante. Recuerden que yo les comenté en alguna clase pasada de esta parte de la estequiometría. Si acuerdan, si no se acuerdan, pues bueno, este era un tema que les dije que probablemente íbamos a necesitar un poquito más de tiempo y detalle porque generalmente es un tema que implica un poquito más de trabajo intelectual matemático, ¿okay? Que en realidad para mí yo no creo que sea una cuestión así, pero muchos de los autores consideran que esto aparentemente es así, ¿no? Por ejemplo, un detalle de esto de la estequiometría es que hay muchísimas dificultades de aprendizaje por los estudiantes. Esto es bastante común y vamos a hablar un poquito al respecto de esto, ¿no? En resumen, bueno, un resumen muy general antes de iniciar con la explicación, les diría que las reacciones estequiométricas determinan la cantidad de sustancias que participan en una reacción química. ¿Okay? Esto es sumamente simple de entender, o sea, básicamente la estequiometría es una cuestión que toma los datos no numéricos para hacer un análisis numérico. Esa es básicamente la, la explicación que tiene esto, ¿no? Entonces, quería contarles un poquito de esta parte de la estequiometría y decirles, ¿no? De una manera muy general, que la estequiometría aborda las relaciones cuantitativas. Eso me quería decir con las partes no numéricas, o sea, son las partes cuantitativas de la parte química sobre una base cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos, por ejemplo, una idea, incluso una parte conceptual, por ejemplo, yo diría, quiero hacer una solución salina al 9%. Se me ocurrió eso porque ahorita está haciendo bastante frío acá en la capital. Y entonces, lo que hacemos para calentarnos, sobre todo los pies, es que compramos una bolsa de solución salina, que es los sueros, básicamente, que vienen en un tipo de polímero adecuado para mantener la esterilidad de esta solución salina. Y entonces lo que hacemos, lo metemos al microondas por unos 3 minutos y luego esta solución salina se calienta y se mantiene caliente durante horas, incluso si lo metemos debajo de las cobijas. Y lo utilizamos como estas bolsitas de agua caliente que vendían antes, que eran de un caucho color marrón, no sé si recuerda, si alguien lo ha visto. Entonces, bueno, se me ocurrió eso porque, como les digo, usamos eso y esas bolsitas de suero vienen en una concentración del 9%. Entonces, conceptualmente, digamos que a ustedes se le ocurre que quisiera hacer una cosa así, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la parte que para hacer esta solución al 9% necesitamos ver cómo tenemos que hacer la proporción. Y aquí es donde entra la parte de la estequiometría. Básicamente, resolver las situaciones sobre la parte estequiométrica implica la comprensión de conceptos de fórmulas químicas, obviamente, de reacciones, ecuaciones, reactivos químicos, todo esto, los productos y los subíndices, que vamos a hablar un poquito más, pero por ahora les voy a hacer una pequeña indicación. Estos son subíndices, básicamente, ¿ok? No sé si alcanzan a ver, pero bueno, esta es la H de hidrógeno, y vamos a hacer grande para los que no alcancen a ver, la H, y esto sería el subíndice, ¿ok? Entonces esta es la parte muy importante que
que tenemos que también considerar para esto. Y obviamente los coeficientes estequiométricos, que también vamos a abordar un poco. Pero como les explicaba al principio de mi intervención, hay algunas dificultades que tienen los estudiantes. No estoy hablando en específico de ustedes, sino de forma general se ha visto que hay ciertas complicaciones en cuanto a entender esta parte estequiométrica. Por eso les decía, clases pasadas, desde el año pasado les indicaba que en esta parte vamos a tratar de entrar un poquito con más detalle en esto, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que los estudiantes tienen en esta parte de los análisis de estequiometría? Básicamente, una de las cosas que tienen es que confunden distintas cantidades químicas. Y esto tiene que ver con la cuestión de conceptos como moles, o masas, o volúmenes. Eso es sumamente importante que se entienda. Otra cosa que suelen confundir es que, valga la redundancia, confunden las fórmulas químicas en términos y el significado de los subíndices de los coeficientes estequiométricos. Otras cosas más que se suelen confundir también, que es bastante común, son que se olvidan de la ley de la conservación de la masa, ¿no? Eso es bastante común, ¿no? Eso es bastante común también. Y también eso tiende a que a haber a veces confusiones con este entendimiento. O por ejemplo, el reactivo limitante, también en la falta de la comprensión, o hacer fórmulas incompletas en la ecuación química. Todo esto es sumamente importante que se entienda que son dificultades que ustedes podrían tener, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera lo más despacio, pero al mismo tiempo avanzando lo más que podamos, hasta que, hasta que podamos ya tener un conocimiento más claro. Yo particularmente creo que este tema no es un tema tan complejo si nosotros tenemos en cuenta todo lo que les acabo de mencionar, si tomamos en cuenta todo este tipo de cosas, ¿no? Y por eso les decía que es importante que ustedes vayan al video de YouTube que les dejé de una clase pasada, porque ahí explico con un poquito más de detalle este tema, ¿no? De hecho, hay 3 clases de estequiometría, hay 3 o 4 clases, me parece, que se conectan una con otra para tratar de entender todo este tema. Bien, como les decía, esto es sumamente importante, ¿no? Esto de la parte de la estequiometría, por estas cuestiones, o ya sean conceptuales o simplemente porque necesitamos saber en la parte química, sobre todo ustedes que son estudiantes de nutrición, es sumamente importante que entiendan esto de las proporciones, de para qué sirve. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la aspirina, ¿no? Que es el ácido acetil salicílico. Entonces, la estequiometría es muy importante para poder cuantificar las sustancias, para que esto a nivel industrial obviamente tenga una valía, ¿no? Ya sea científica o una valía comercial. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el supuesto de que la fórmula de la Coca-Cola, que es una fórmula secreta, llevara una proporción incorrecta? Una sola proporción incorrecta, 2, 3 moles más de una cantidad de toda la fórmula, cambiaría por completo el sabor, probablemente. Probablemente nos haría daño, porque no sé si ustedes sabían, pero la Coca-Cola, que de hecho no es invento de los estadounidenses, sino que es un invento de unos españoles, fue hecha como un remedio para la tos. Obviamente, haciendo la carbonatación, poniendo un poco de azúcar, esta cuestión sabía bastante bien, y de hecho ellos, los españoles, le vendieron esta patente a estos señores, y en España hay una cola, de hecho, que no se llama Coca-Cola, pero es la forma original de esta cosa. Entonces, en ese sentido es sumamente importante la estequiometría para poder cuantificar bien las sustancias. Un mal peso, un mal cálculo y se fregó. Y ni decir en otras cosas. Por ejemplo, la medicina. Imagínense en la medicina, como por ejemplo el caso de la aspirina, un mal cálculo y podemos tener un medicamento completamente diferente que provoque un efecto adverso que podría incluso matar a las personas. Ahí hay un ejemplo en este caso que no fue una vaya, no fue un problema de un mal cálculo, sino una mala interpretación de para qué servía un medicamento, y ese es el Cialis, por ejemplo, que si alguien lo conoce como Viagra, pues, probablemente entonces entendería a qué me refiero. El Viagra fue hecho como un medicamento para el corazón, si mal no recuerdo, pero si me equivoco, bueno, ustedes podrían verificar después, pero obviamente después resultó que servía para otra cosa, ¿no? Que ustedes también ya conocen bastante bien. Entonces, en esta parte también es importante que ustedes entiendan por qué es importante este tema que vamos a tratar, ¿ok?
¿Cuáles son estas reacciones estequiométricas? Como les decía, estas reacciones estequiométricas nos sirven para cuantificar sustancias que están involucradas en un tipo de reacción química, una fórmula, etcétera, etcétera. Y los tipos de reacciones de estas reacciones químicas, básicamente, tienen estos tres tipos de relaciones que nosotros vemos acá. La relación mol-mol, la relación masa-masa y la relación mol-masa, que son tres temas que podríamos verlos en tres clases, pero lastimosamente no tenemos ese tiempo para poderlo ver con tanto detalle, así que como les digo, voy a tratar de intercalar o proveerles información de cada uno de estos temas para que ustedes no se queden con los vacíos, ¿ok? Y obviamente estas reacciones químicas, como ya les expliqué un par de veces, nos sirven para comprender o efectuar cálculos estequiométricos que deben tomar en cuenta estos parámetros que les indiqué anteriormente, ¿no? Como los reactivos o las reacciones. Y estos parámetros son el mol, importante, el número de Avogadro, la masa molar y que vamos a definirlas a continuación. Hablando de Avogadro, les cuento, no se miren esa pinta que ustedes hay para las chicas solteras, por si acaso si les interesa, les puedo pasar su número. El número de esta pinta es el 96022-1023. ¿Ok? Le pueden llamar, mandarle un mensajito a esa pinta ahí, todo un personaje este señor, Amedeo Abogado. En realidad no, ese número que les di no es un número de teléfono, es el número de Avogadro, que es sumamente importante, es muy importante en la química y es probablemente uno de los temas más tratados y que de ley todas las carreras que tiene química lo abordan, porque este señor con su contribución nos ayudó muchísimo en toda esta cuestión de los cálculos y las combinaciones de masa, etcétera, etcétera. Este Avogadro se llamaba Amedeo, es una persona sumamente interesante porque, bueno, por todo, por su vida, por su muerte, por su nacimiento incluso. Les cuento que él, si mal no recuerdo, nació un 9 de julio y se murió un 9 de junio. Algo así, no estoy muy seguro. Probablemente los meses al revés, pero fue 9 y 9, eso sí estoy seguro. Y de hecho vivió 80 años, me parece. Sí, como unos 80 años vivió bastante este señor. Él nació a finales del siglo XVIII, 1776, y murió por 1856, si mal no recuerdo. Como les dije, murió un día súper interesante. Es muy fácil recordarse esa fecha y por eso les decía que era sumamente interesante lo de este señor Avogadro, porque, o sea, no solo que vivió 80 años, sino que nace un 9 y muere un 9 de solamente un mes, así exactamente. Y me recordaba mucho a un escritor norteamericano que fue el escritor de Tom Sawyer, me parece, de las aventuras de Tom Sawyer. Él nació cuando llegó el cometa Halley y él dijo que se iba a morir cuando llegara de nuevo el cometa Halley, y así fue. Él se murió, y vino el cometa Halley y se murió también, así que son datos bien interesantes de esto. Bueno, ya entrando fuera de las anécdotas de estas personas, este, ¿cómo se llama? Abogadro. Es que no sé, me suena más el nombre Abogadro del apellido Abogadro que decir el nombre Amedeo, me suena como Amadeo, entonces pues, prefiero mejor decirle Abogadro. Él se graduó de otra cosa, él se graduó con una cuestión como de derecho canónico, básicamente él era abogado, que tiene mucho que ver con su apellido, pero nunca ejerció su carrera él, y se dedicó después a la física y a la química. Y ya que este señor tenía una destreza impresionante para las matemáticas, ¿no? Eso fue, creo, lo que lo orilló inicialmente a estudiar alguna carrera técnica, pero bueno, se dedicó por el derecho por alguna cuestión de temas familiares y después se orilló más por la física y la química, por lo cual agradecemos infinitamente a los astros y a las estrellas quienes hayan sido los que impulsaron a este señor a que mejor se dedicara a esto. Él hizo unas cuestiones como, por ejemplo, estuvo analizando los descubrimientos de Guy Lussac y de que él hablaba de que todos los gases se dilatan en una misma proporción o temperatura. Y decidió que esto debía implicar que básicamente que cualquier gas a una temperatura que se podía establecer debía contener el mismo número de partículas y volumen. Y esto fue lo que él hizo un cálculo y resulta que todos tienen el mismo número, que básicamente
este número que les dije, que es 6.022 por 10 a la 23. Ese es el número en realidad, que es el número de átomos que como les decía, que están de partículas por unidad de volumen, que eso se aplica para todos. Obviamente lo que cambia es la masa y todo esto, ¿no? Pero este número es una constante que él descubrió. Y este número, como les decía, fue el descubrimiento. Más allá, este número se publicó a inicios del siglo XIX, 1810 o 1811, si mal no recuerdo. Y a lo largo de la historia, bueno, puso muchas formas de cómo se puede tomar, ¿no? Y ahí después vinieron otros científicos como Dalton, Berzelius y otros más que trataron de recalcularlo, pero al final todos llegaron a la misma conclusión, y porque esos cálculos fueron bastante exactos. Bien, entonces ahora que ya conocimos un poco de este señor, continuamos con nuestra clase. Ay, se me secó la garganta y esta vez no traje agua. Qué bárbaro. Entonces, como les decía, estas partes son sumamente importantes de entender y vamos a tratar de verlas uno por uno. Primero, ¿qué es un mol? El mol es una unidad de medida de la materia en el sistema internacional, que es igual a este número que les dije, que es 6.22 por 10 a la 23, átomos, moléculas, iones, partículas, etcétera, etcétera. Este valor se lo conoce como una constante, básicamente la constante de Avogadro. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos el dióxido de carbono. Siempre va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de esto por una masa molar, que es lo que cambia, como les decía, que en este caso son 44 gramos. Ojo con esta parte que es un momento importante. Tienen que tener en cuenta, y ustedes cuando vayan viendo esta cuestión, vayan anotando, porque para cada uno de estos cálculos estequiométricos vamos a tener que utilizar, o mejor dicho, la forma de poder calcular va a ser en función de qué tipo de peso vaya a tener. Por ejemplo, esta cuestión aquí, de lo que les estoy diciendo, 44 gramos, esta parte es importante. En otra cuestión va a ser volumen, en otras va a ser el peso molar, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que puede confundir, como les decía al inicio de mi clase, por eso hay que tener en cuenta eso. Bien, si nosotros vemos, por ejemplo, esta parte de aquí de la masa molar, eh, que básicamente se lo conoce como la masa de la fórmula o el peso molecular, que esta parte corresponde a la cantidad de masa de un mol de partículas, átomos o moléculas, como les dije anteriormente, de alguna unidad de alguna fórmula, ¿no? Esta unidad de medida de la masa molar siempre se va a dar en gramos, ¿ok? A eso me refería, porque tenemos un montón de medidas y aquí en esta parte es importante que ustedes tomen en cuenta. Si yo les doy una fórmula o un ejercicio, el ejercicio probablemente va a decir X cantidad de tal cosa, tiene 440 miligramos de no sé qué. ¿Ok? Entonces, por eso es que ustedes tienen que tener en cuenta, si yo les pido calcular la masa molar, al final ustedes van a tener que darme el resultado en gramos, pero probablemente yo les haga la pregunta en kilogramos, probablemente les haga la pregunta en libras, probablemente les haga la pregunta en miligramos, y ustedes van a tener que convertir. Es ahí donde se comienzan a generar los problemas. Entonces, por eso que ustedes necesitan tener siempre en cuenta la pregunta que se les hace, y en función de eso, ustedes van a tener que dar una respuesta, y esta respuesta está estrechamente ligada a un tipo de medida, ¿ok? Entonces esa parte es importante que ustedes tengan en cuenta. La masa molar es por ejemplo, el compuesto de una masa es igual a la suma o al peso o masa atómica de los átomos multiplicado por la cantidad de moléculas. ¿A qué me refiero esto? Esto es muy sencillito. Mira, vamos a ponerlo aquí en este caso. No me funciona. No funciona muy bien. Ah, caray, ya se me perdió el borrador. Denme un segundo, vamos a borrar aquí. Entonces, por ejemplo, esto de aquí, porque esto es balanceo, que también van a ver después. Entonces, digamos que tenemos aquí, ¿no?, la masa molar de CO2, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí para tener la masa molar? Y como les decía, aquí es la suma del peso
el de los átomos. Si ustedes recuerdan en la tabla periódica, que se las voy a mostrar también aquí, perdón que no tenía todo a mano, pero suele pasar. ¿Qué pasó? Qué susto, pensé que se había perdido mi tabla periódica. Entonces ustedes van a tener en sus casitas también o en su internet, donde sea que ustedes van a sacar, van a tener unos números así, ¿no? Entonces tenemos su tabla periódica y ustedes van a tener aquí un numerito, por ejemplo aquí el caso del carbono. En el caso de la diapositiva, como ustedes pueden ver aquí, tiene esa información en la parte de abajo, pero recuerdan ustedes que yo les mencionaba que dependiendo de las tablas, lo tiene a veces en otra ubicación. En este caso, por ejemplo, tenemos el carbono y el peso, la masa, está puesta en la parte de arriba, en la parte superior derecha, ¿ok? Entonces, no sé si se alcanza a ver aquí, y vemos que del carbono es 12.0011, redondeando va a ser 11. Si nosotros necesitáramos hacer cálculos sumamente exactos, pero sumamente exactos, sí sería bueno que utilicemos toda la información. Pero generalmente en química lo que hacemos es redondear. Hay algunos, por ejemplo, que tienen, así como por ejemplo el oxígeno. Si ustedes ven el oxígeno, tiene 15.999. Ok, redondeando eso, obviamente va a ser 16. Entonces, como les decía, es importante que ustedes tengan en cuenta también que van a tener, imprímanse una tablita de estas para que ustedes tengan la información. O si ya se la saben, bueno, excelente, los felicito, porque sería genial que ustedes se sepan toda esa información, pero si no, les recomiendo que tengan una tablita, ¿no? Entonces vemos esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí, como les decía, del, del CO2? Entonces, como les dije, el CO2, redondeando, tenía 12, ¿no? Su peso molecular era 12. Y el oxígeno era 16, pero está dos veces, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 16 por 2 y nos da 32. ¿Cuál es el peso total entonces de esto de aquí? Sería 12 del carbono más 32 del oxígeno. Entonces el peso total del CO2 es 44. ¿Ok? A eso es lo que ustedes tienen que hacer. Por eso es importante que ustedes también tengan siempre a mano una tablita para esta información. Ojo con esto que cuando estamos hablando de redondear, estamos hablando cuando está muy cerca o del inicio o muy cerca del final. ¿Por qué hago este apunte? ¿Por qué les hago este comentario? Porque hay elementos que tienen, por ejemplo, si mal no recuerdo es el cloro, que tenía, déjenme ver, porque se me escapa ahorita la memoria. Déjenme ver si es el cloro. Cloro. Sí, cloro. Por ejemplo, aquí, miren, el cloro. Justamente era el cloro. Esto es lo que les quería demostrar. El peso del cloro es 35.445. 455, perdón. 453. Confundí. Pero ese era el ejemplo que les quería mencionar. Por ejemplo, en este caso, ¿hacia dónde redondearían ustedes? Es la pregunta. ¿Ustedes redondearían hacia abajo porque está más cerca del 35 o hacia arriba porque está más cerca del 36? Pues en este caso en particular redondearíamos hacia el punto 5. ¿Ok? Entonces por eso les decía que necesitamos tener la tabla y necesitamos tener en cuenta este tipo de detalles. Insisto y les vuelvo a repetir para que se nos quede bien grabada la lección. Redondeamos este peso cuando está muy cerca del inicio o muy cerca del siguiente valor. Cuando están cerca de la mitad, redondeamos a la mitad, ¿ok? Entonces, 0.5, lo que sea. En este caso, el cloro, 35.5. Eso es importante que también tener en cuenta. Y bueno, como les decía, este peso se pone en gramos, ¿ok? Entonces, el peso del CO2, cuando pedíamos la masa molar, en este caso sería 44 gramos, como ustedes ven ahí del CO2, ¿ok? Entonces, esa es la primera cosa. Yo creo que esa parte está clarísima. Dudo mucho que ustedes, siendo estudiantes tan pilas, tengan alguna pregunta, pero por si acaso, no olviden nunca siempre estar preguntando si queda alguna duda. Ahora ya vamos con los cálculos. Entonces vamos a calcular los primeros de estos cálculos, que era el cálculo mol-mol, ¿ok? Entonces, para dar cumplimiento a la ley de la conservación de la materia, el cálculo se efectúa en una ecuación química balanceada. Esta ecuación química balanceada
tenemos que ver en la parte esa del balanceo, que es lo que yo le decía que está esta clase en el link anterior. Es bastante amena, dura me parece 48, 40, entre 45 y 50 minutos, no dura más esa clase. Pero es una muy buena base para que nosotros comencemos a hacer esto del balanceo, el balanceo que es de ensayo y error básicamente, que es algo bastante sencillo, pero también vamos a ver un ejercicio acá. Y se conoce, si se conoce la cantidad de las moléculas, o sea, los moles, que intervienen en una reacción química, se puede establecer un número de moles de un reactivo o producto de interés, o el producto que nos interesa calcular, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente reacción, vamos a hacerla en la parte de acá. Tenemos, ojo que en esta parte necesito leerles primero, tenemos 3 moles de sodio y cloro en este caso. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Lo que nos dice aquí es que tenemos 2 Na de sodio más el cloro, su valencia 2. Entonces, ¿qué es lo que nos da esta reacción? Esta reacción nos va a dar una sal común, que es este cloruro de sodio, que es Cl, perdón, como ClNa. Vamos a ponerle como está ahí en la... Entonces, aquí vemos. ¿Ok? Entonces, este es un tipo de reacción bastante común en la que generalmente intervienen dos compuestos, dos elementos, y al juntarse producen un segundo elemento o el producto que se lo conoce. Entonces, en este caso, el sodio y el cloro son los reactivos y el cloruro de sodio es el producto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dice aquí que tenemos 3 moles de sodio? Vayan pensando en la respuesta mientras paso a la siguiente diapositiva. Piensen, por favor. ¿Por qué tenemos 3 moles? ¿Ok? Mientras ustedes piensan, y ya estoy seguro que van sabiendo, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1, pero obviamente no se pone. Esos son los 3 moles. ¿Ok? Entonces por eso es que necesitaba que ustedes también ya se vayan poniendo pilas con esto. Vamos a borrar acá. La respuesta igual estaba en la siguiente diapositiva, pero aquí lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la solución para poder balancear esta de aquí? Aunque aquí ya está balanceada, o sea, yo se las di ya balanceada, pero vamos a hacerla de esta manera. Entonces, vamos a tratar de obviar la parte de las diapositivas y vamos a hacerlo aquí manualmente para que ustedes vayan entendiendo cómo es este tipo de reacción. Vamos a hacer 2 ejemplos, ¿ok? Vamos obviando la parte de las diapositivas porque, como les dije, esto nos puede limitar un poco, es mucho mejor hacer en la práctica. Por eso les explicaba en las clases anteriores que para mí eso era sumamente importante que los estudiantes puedan interactuar para poder ellos hacer. Vamos a hacer la primerita, la más común, por ejemplo. Tenemos hidrógeno más oxígeno. Y esto nos produce agua. ¿Ok? Sencillo. Primer detalle que ustedes tienen que darse cuenta. El hidrógeno tiene 2. No sé si ustedes recuerdan una clase anterior en la que yo les decía que la mayoría de los elementos en la naturaleza intentan tener un equilibrio, y ese equilibrio está a tener 2 átomos en su última capa u 8 átomos. Por ejemplo, y todos se quieren parecer a los gases nobles. Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene solo 1, como hidrógeno molecular va a tener 2 en realidad aquí. Porque acuérdense que el hidrógeno va a querer parecerse al helio, entonces por eso tenemos 2 hidrógenos. Ok, entonces ya tenemos esta reacción aquí, pero tenemos que balancearla. Aquí es donde viene la parte de la que necesitamos primero balancear esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una tablita aquí, entonces, para saber estos son los reactivos. Tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno, ¿ok? Y en el producto, vamos a ponerle acá. Reactivos y producto. Y aquí en el producto vamos a tener aquí hidrógeno, ok, y esto para separar, y oxígeno, ok. Ahora vamos a contar cuántos átomos tiene. Entonces vemos que tenemos hidrógenos, tenemos 2. Oxígenos, tenemos 2. Ahora en el producto, hidrógenos tenemos 2. En teoría, esto estaría balanceado.
y oxígeno tenemos 1. ¿Ok? Ahora ya viene el problema porque no está balanceado. Y aquí una clave que es importante que ustedes tengan en cuenta también, que se explica también en la clase. Entre los problemas que les mencionaba hace un rato son meterse mucho con los subíndices de aquí. Esto es un problema terrible porque para balancear la ecuación dirían, bueno, le ponemos acá 2 y ya. Con eso ya está balanceado, todos tienen 2. Pero no, porque si lo dejamos con este 2 aquí, esto ya no es agua. Esto es peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. ¿Okay? Entonces, por eso no se debe cambiar aquí. La única forma donde nosotros podemos cambiar aquí es en este sector de aquí, que esto afecta a toda la molécula. Si, por ejemplo, en lugar de aquí un más, esto tuviera un paréntesis aquí, el número que pongo aquí en el radical, esto afectaría a toda la molécula. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que solo se puede cambiar aquí, arreglar aquí. Nunca los subíndices, nunca. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que tenemos esto aquí, tenemos que balancear. ¿Cómo haríamos para balancear? Entonces, si tenemos 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Ahora, para que tengamos 2 oxígenos y 2 oxígenos, no le podemos poner aquí, como ya les dije, sino que tenemos que poner en este lado de aquí para que esto afecte a toda la molécula. Entonces, ahora vamos a sacar las cuentas. Tenemos aquí 2 por 2, porque esto afecta a la molécula. Este 2 afecta a este. Tenemos 4 hidrógenos aquí. Ok, entonces tenemos 4 hidrógenos, pero acá tenemos 2. Entonces lo que podemos hacer para poder equilibrar es ponerle 2 acá. Entonces 2 por 2 también ahora tenemos 4. Ok, entonces los hidrógenos ahora sí están balanceados. Perfecto. Ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno tenemos 2 aquí y este 2 acá y ahora ya tenemos 2. Y ahora ya está balanceado. Ahora tenemos 2 moléculas de agua. Y es así como se hace. Este balanceo es bastante sencillo. A veces los productos van a tener más de una molécula, van a tener 2 o 3 moléculas. Generalmente no necesariamente va a ser uno. Pero también necesitamos tener en cuenta una ley para esto, ¿no? Y esta, bueno, no es una ley, es una regla básicamente que deben seguir ustedes a rajatabla para poder hacer un buen balanceo. Y esta regla es básicamente que necesitamos hacer el balanceo de los elementos en un orden. Primero, siempre balanceamos los metales. ¿Ok? Primero balanceamos los metales. Segundo, vamos a balancear los no metales. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, oxígeno, pero son gases, ¿ok? Y aunque no son no metales, necesitamos tener en cuenta eso, que los gases irían, digamos, que relativamente al último. El tercero, para balancear, siempre va a ser el hidrógeno. Por eso, en el caso que estaba balanceando, como no teníamos metales y no metales, yo empecé por el hidrógeno. Fue lo primero que balanceé. Entonces, hidrógeno sería el tercero. Y por último, los oxígenos. Este va a ser el orden, ¿ok? Este va a ser siempre el orden de esta balanceo. Siempre va a ser este el orden, ¿ok? Recuerden eso, este es el orden. Si ustedes se equivocan de orden, se les puede hacer un poco difícil luego balancear, porque al final siempre los oxígenos son los que necesitamos dejarlo hacia el último para poder revisar toda la ecuación, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos esto aquí, ya sabemos estas cuestiones básicas del balanceo. Ahora sí volvemos al ejemplo de cloruro de sodio. Ahora, ¿cómo balancearíamos esta ecuación? Vamos a hacerlo fácilmente. Entonces, yo ya se la di balanceada, pero vamos a ver por qué entonces estaba así. Entonces tenemos, en este caso, sodio, 2 moléculas de sodio, más cloro molecular, que nos da como producto cloruro de sodio. ¿Ok? Entonces aquí, en este caso, siguiendo el orden de lo que les dije, primero tendríamos que balancear los metales. ¿Hay metales? No. Entonces no hay metales. No hay metales, ¿ok? Entonces eso no. Entonces seguimos con los no metales. En este caso, son todos, aunque el cloro, recuerden que es un gas. Entonces vamos a empezar primero por el sodio. Aquí tenemos 2 de sodio, acá no tenemos nada de sodio. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Le ponemos un 2 aquí. Y con este 2, y así de fácil, ya tenemos todo balanceado, porque si sacamos la cuenta tenemos sodio, cloro, vamos a poner aquí. Y acá también en el reactivo tenemos cloro
y sodio. Perdón que los puse al revés, pero no, vamos a ponerlo bien para que no cree confusión. Cloro y sodio. Entonces tenemos aquí en los reactivos tenemos 2 cloros y el producto tenemos, como está el 2 acá alterando, claro, tenemos también 2 acá. Sodios tenemos 2 aquí que afecta a este de aquí y tenemos 2 acá. Entonces ya estaría balanceada. Así de sencillo, y esa es la cosa. Pero generalmente las fórmulas se las van a dar solo así y probablemente no haya nada aquí. ¿Ok? Entonces eso es lo que teníamos que hacer, era ponerle entonces el 2 y ya está balanceado. Es así como se balancea. Entonces solamente son ejemplos sencillos, pero siguiendo las reglas que les indiqué, primero metales, después no metales, después los hidrógenos y finalmente los oxígenos, podemos nosotros ya poder balancear las reacciones. ¿Ok? Entonces en esta parte se van a divertir mucho, espero, haciendo los balanceos. Aquí tenemos lo que les estaba explicando hace un ratito. Entonces, básicamente lo que tenemos es 2 moléculas de sodio y una molécula aquí de cloro. Por eso teníamos 3 moles, que era lo que les decía. ¿Ok? Y el X, en este caso, el 1.5 de cloro. Ahora vamos a ver un ejemplito medio rápido del cálculo masa-masa. Entonces, básicamente esto, se refiere a la cantidad conocida de una sustancia y la cantidad de esta sustancia de interés se expresa en términos de masa. ¿Okay? Entonces, cuando se les pida en los ejercicios que se les va a enviar, calcule la masa de tal cosa, entonces esto van a tener que ustedes tener en cuenta que si el cálculo es masa-masa o masa-mol o mol-masa. ¿Okay? O mol-mol, perdón. Y para realizar este cálculo se hace uso de la masa molar de las sustancias que están involucradas en una reacción química. Por ejemplo, otra vez volvemos a este caso del cloro de sodio. Entonces, para calcular la cantidad de sal que resulta al hacer reaccionar, por ejemplo, en este caso, 30 gramos de sodio, de acuerdo con la siguiente reacción, que en este caso ya está balanceada, ¿ok? Pero es posible que se les diga que hacer el cálculo de la masa de 30 gramos de sodio con la siguiente fórmula, solamente se le pone así. Y ustedes tienen que verificar inicialmente si la fórmula ya está balanceada, ¿ok? Si no está balanceada, ustedes tienen la obligación de balancearla inicialmente, ¿ok? Es por eso que es importante, es muy importante que ustedes tomen en cuenta todos estos detalles que les he estado mencionando a lo largo de esta clase. La solución del cálculo masa a masa en este caso es, por ejemplo, en este caso vamos a anotarlo para que ustedes les quede claro, aunque está aquí en la presentación, pero el sodio, por ejemplo, aquí tenemos 2 de sodio, tenemos 2 moles de sodio. Esto, si nosotros nos vamos a la tablita, aquí, tenemos el sodio aquí. Entonces, el peso del sodio en este caso son 23, porque son 22.990, está muy cerca de llegar a 23. Entonces, redondeando, entonces tenemos que es 23. Entonces tenemos 2 sodios, que sería 23 por 2. Esto es igual a 46. ¿Ok? Sí, estoy correcto. 46 gramos. ¿Ok? Y tenemos la del cloro, que se los mencionaba hace un ratito. En este caso, no sé por qué tiene 35, si es 35.5. Seguramente me he equivocado. Sí, en efecto es 35.5. Entonces tenemos aquí, y el cloro lo vamos a poner acá, que es 35.5. Entonces, si tenemos, en este caso de aquí, tenemos 23, como teníamos en la sal ya común, teníamos 2, ¿se acuerdan que era el producto? Lo que teníamos nosotros 2 NaCl. Entonces recuerden que esto afectaba a toda esta molécula. Entonces si teníamos 46 gramos de sodio y tenemos 35.5 por 2, que son 71 gramos de cloro. Entonces la suma de esto nos debería dar
117, que fue mi error porque le he redondeado a 35, pero en realidad es 35.5. ¿Okay? Es así como se hace el cálculo de la masa-masa. Entonces, si yo les digo esto, va a ser sencillito, ustedes van a tener que hacer el cálculo simplemente con la información que se les da de una fórmula balanceada, no, ustedes tendrían que balancearla si es el caso, ¿ok? Entonces, como ven, en realidad no es tan difícil, pero obviamente, como alguna vez les dije, siempre tratamos de buscar los ejemplos más simples para luego pasar a los más complejos, pero para esto nosotros necesitamos siempre estar muy bien informados, muy bien documentados para no obviar estos pequeños detalles que pueden generar confusión. Hay como anécdota les cuento, en el otro curso que estoy dando, yo creo que es de ellos de donde viene el reclamo de las tareas. Estas estudiantes, en su gran mayoría chicas, muy buenas, excelentes. Yo lo poco que he podido interactuar con ellas son buenísimas, son muy buenas en química, como ustedes también. Pero resulta ser que ellas vienen con unas bases químicas bastante, digamos, fuertes. Sin embargo, parece ser que se han olvidado de cosas como estos detalles que les digo, como no poner los números al revés, cómo iniciamos una cadena, porque es química orgánica, es un poquito más complejo. Y cómo iniciamos la cadena, yo les explicaba que lo pueden hacer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero ellos se confunden a veces en dónde están los puntos. Y ahí viene un montón, no, profe, que lo mío está bien. Entonces, ahí el problema porque no están bien documentados. Y yo les he pasado mucha información. De hecho, les regalé un libro de química orgánica digital, por supuesto, para que ellos busquen, pero aparentemente no le están poniendo mucha atención. Y este consejo o esta observación la hago para que ustedes, hacer hincapié en ustedes que por favor revisen la información que se les pase. Yo les voy a pasar luego un documento con algunos detalles ahí para que los lean. No va a ser tarea porque obviamente este punto sería abombarlos de muchísima materia o tareas que no serían infructuosas. Lo que a mí más me interesaría en este caso es que se pongan a practicar con los ejemplos, pero es necesario que ustedes refuercen estos conocimientos con información que se les da. Aquí tenemos, por ejemplo, haciendo lo del cálculo de la masa-masa. Si hacemos uso de la masa atómica, se obtiene la cantidad de sustancia requerida, en este caso, por ejemplo, el sodio. Como les dije, del sodio y cloro, necesitaríamos 30 gramos de sodio, que es lo que tenemos de la pregunta, que es lo que nos daba la información, recuerdan, del ejercicio. Tenemos 46 abajo, que es el peso que ya sacamos del sodio, y los 117 que teníamos de cloruro de sodio. Entonces lo que se hace es una regla de 3 común. Entonces bastante sencillita. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí en este caso? Se multiplica 30 por 116, es una regla de 3, entonces se multiplicaría así, o como ustedes lo quieran ver, 117, perdón, porque me equivoqué yo por el decimal. Entonces tenemos los 117 por 30 y lo dividimos para 46. Entonces el resultado de este cálculo de la masa-masa, haciendo siempre con la tabla periódica, sacando la información, es importantísimo que ustedes impriman, compren, hagan lo que sea, pero tienen que tener esta tabla periódica para hacer estos cálculos. Entonces cuando se les pide el cálculo masa-masa, es básicamente hacer una regla de 3. Tenemos primero la información que nos daban, recuerdan, vamos a mostrarle de nuevo. Aquí, calcular la cantidad de sal resultante al hacer reaccionar 30 gramos de sodio. Entonces volvemos a nuestro ejercicio acá. Aquí está 30 gramos de sodio. Recuerden esto, es importante de nuevo, para que vean que no es que yo voy a mandar un ejercicio y luego ustedes verán cómo lo resuelven. Tampoco es así. Recuerden lo que les dije, es muy probable que un ejercicio diga calcular la masa de 30 miligramos de sodio o 30 kilos de sodio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Transformarlos a gramos, porque recuerden, la información o la respuesta en este caso se van a tener que darla en gramos. Entonces luego, porque cuando ustedes saquen el peso molecular del sodio, en este caso, que son 46, de las dos moléculas, son 46 gramos de sodio. Entonces, si arriba ustedes tienen kilogramos con gramos, o sea, no tienen. Entonces ustedes tendrían que transformar esos 30 kilogramos a gramos, que va a ser algo así como 0.003 gramos de sodio, imagínense. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso.
Si la información se les da de una manera, ustedes tienen que recordar cómo tienen que dar la respuesta. Y en este caso la respuesta está dada en gramos, ¿ok? Ya les he explicado esto 3 veces. Espero que no se cometa el error y luego me reclamen si yo les pongo un mal en alguna tarea que me hayan resuelto y se hayan equivocado de un pequeño detalle como eso que es tan importante. Entonces, como les decía, básicamente es hacer una regla de 3 común y la respuesta en este caso sería 76.5 gramos de cloruro de sodio. ¿Ok? Eso sería todo, bastante sencillito como ustedes ven. En la siguiente clase vamos a entrar directamente ya a hacer ejercicios. Y si fuera posible, si es que solo fuese posible, que pudiesen conseguir un pizarroncito así pequeño para atrás para poder interactuar y que yo les diga, bueno, para participar con ustedes me enciende la cámara, yo les doy la fórmula y les digo que la resuelvan, entonces sería genial. Ojalá se pudiera hacer eso, pero entendería si me dicen, no, profe, yo no conseguí, no sé qué. Pero si ustedes pueden conseguir, sería buenísimo, ¿ok? Entonces los insto, por favor, a que para la siguiente clase, el siguiente lunes, ¿verdad que tienen una semana para esto? Me consigan un pizarroncito así y unos plumones ahí de tinta borrable para poder interactuar y que yo les pueda poner ejercicios y lo podamos resolver así. Porque la mejor forma de aprender es haciendo, viendo y haciendo, es la mejor forma. Entonces, el siguiente punto que teníamos que ver acá, ya solo nos faltan un par de diapositivas, es el cálculo mol-masa. En esta reacción estequiométrica, la cantidad conocida de una sustancia se expresa en moles. ¿Okay? Aquí viene lo que les decía hace un ratito. Es importante que ustedes sepan, cuando yo se les digo calcular la masa de tal fórmula, ya van a saber que la respuesta va a estar dada o expresada en moles. Y la cantidad requerida se expresa en términos de masa o volumen. Ahora el volumen es lo que yo les decía, puede ser volumen, puede ser en litros, puede ser en galones, etcétera, etcétera. Eso yo se los voy a dar, pero en la pregunta va a estar especificado cómo tienen que ponerla, ¿no? Entonces esta cantidad requerida va a estar dada en volumen, ¿ok? Por eso es importante que también tengan en cuenta esto. Y para realizar este cálculo se considera la masa molar, que fue lo que hicimos hace un ratito, de una sustancia y en el caso de los gases se usa el volumen molar, ¿ok? Y un volumen molar ocupa básicamente 22.4 litros. Y las respuestas de esto casi siempre van a estar dadas en litros. Importante también eso. En el cálculo mol-masa, por ejemplo en este de aquí, vamos a calcular, este es otro ejemplo bastante sencillo, calcular la masa de cloruro de sodio que se producen al hacer reaccionar 10 moles de cloro molecular. Ojo con esto, aquí es lo que estamos viendo, ¿no? 10 moles de cloro molecular es Cl2, recuerden eso, partiendo de la siguiente reacción que ya está balanceada. O sea, en este caso, como les decía, el ejemplo se les indica que la reacción está balanceada, pero es muy probable que no necesariamente sea así. Vamos a ver cómo se hace esto. Bien, entonces tenemos en este caso, ¿no? Se identifican primero las moléculas involucradas y se obtienen los moles de la sustancia que se requiere, de la sustancia que nos están solicitando, nos están pidiendo. En este caso, las moléculas son 2 moles de sodio, 1 mol de cloro molecular y obteniendo 2 moles de cloro de sodio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Uno, como les decía, 1 mol de cloro, 2 moles de cloro molecular acá y 10 moles, que fue lo que nos dio la pregunta, recuerden eso, las 10 moles de cloro molecular, ¿ok? Esto es lo que tenemos. O sea, así como se van ordenando entonces. Lo primero es que tenemos 1 mol de cloro. Lo segundo es saber que tenemos 2 moles de cloruro de sodio. Y lo que nos da la pregunta, que en este caso está puesto abajo, pero podría estar acá arriba, el orden de los frijoles no altera la menestra, pero para que ustedes sepan que también en este caso se hace una regla de 3 sencilla para esto. Y nos proveemos la información que nos dan en la pregunta. Que en la pregunta recuerden que eran 10 moles de cloro molecular y necesitamos la respuesta. ¿Cuántos? Calcular la masa, ¿no?, de cloro de sodio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? También se hace una regla de 3 simple. En este caso, multiplicamos los 10 moles de cloro molecular por los 2 moles de cloro de sodio y lo dividimos para 1 mol de cloro molecular. Entonces, como ven aquí, tenemos los 10 moles. En secuencia de la fórmula es básicamente multiplicar esto por esto y multiplicar esto por esto. Estaba haciéndole con el dedo, pensé que ustedes me estaban viendo. Y lo dividimos por el cloro molecular. Entonces la respuesta es bastante sencilla porque 10 por 2 es 20 y 20 dividido por 1 va a ser 20.
Estos son casos bastante sencillos, pero pueden ir complicando un poquito más, pero para eso necesitamos practicar. Ojalá que podamos en la siguiente clase hacer una práctica. Y finalmente que alguna de las bibliografías que me gustaría que pongan atención para que ustedes puedan revisar un poco el libro de Chan. Yo no sé si se los di a ustedes también. Si no se los di, por favor, mándenme un link, profe, envíenos el link del libro, perdón, no el link, sino el libro mismo, y yo voy a ver cómo les envío el enlace para que ustedes lo descarguen. Me parece que sí lo hice al inicio del curso, no estoy muy seguro, pero en el caso que no haya sido así, por favor me indica. También tenemos alguna información como de química, química 2, que es bastante reciente, recuperado el 2 de mayo de 2019. Ahí tenemos el link de descarga, también el WITEN del 2015, que es química general. Y también les voy a facilitar, voy a enviarles a través de la plataforma un par de documentos muy interesantes. Uno creo que lo tengo abierto por aquí. Déjenme ver. Que se llama Enseñanza de Estequiometría, un poco más. Es bastante chévere y es un documento que está en español, incluso está bastante sencillo, en el cual ustedes van a ver mucho de esto que yo les decía de los problemas que tienen del aprendizaje, pero básicamente les puede servir como una lectura muy, muy buena. Entonces eso también les voy a pasar otro documentito porque también es importante que, déjenme ver acá, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? A ver, no. ¿Cómo hago? Déjenme ver. No sé qué estoy haciendo mal, pero ya. Entonces, ok, entonces, yo creo que ya nos está compartiendo acá, ya. Listo, entonces ya dejé de compartir la presentación y también voy a